Buenos días, muchas gracias a Soberedi por invitarme a participar en este 25 Congreso Venezolano de Radiología y Diagnóstico por Imágenes. El tema que vamos a tratar es la valoración de respuesta tumoral, RECIS 1.1 e IRECIS. Y este es el índice que vamos a seguir. ¿En qué consiste esta valoración RECIS 1.1? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Cómo se aplica en el caso del mesotelioma maligno? ¿Y qué hacer cuando un paciente está tratado con inmunoterapia? Está claro que para valorar cómo responde una lesión al tratamiento, lo lógico y lo más frecuente es hacer una medida del tamaño de la misma. Pero es necesario estandarizar la manera de medir y unificar los criterios de respuesta para que esta valoración sea homogénea en todo el mundo. La OMS estableció unos criterios basados en la medida bidimensional que fueron abandonados y lo que se sigue ahora es la valoración RECIS, que es el acrónimo de criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos, con la revisión 1.1 de 2009, que se basa en una medida unidimensional de lesiones diana, ahora veremos cuáles son, y la suma de la medida de todas estas lesiones diana corresponde a la carga tumoral. Entonces, en función cómo varía esa carga tumoral, el paciente entrará en respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable o enfermedad en progresión. La técnica de elección es la tomografía computarizada y los criterios RECIS nos dicen cómo podemos o qué lesiones pueden ser medibles. Y lesión medible es cualquier lesión tumoral que tenga un diámetro en al menos una dimensión mayor de 10 milímetros. En el caso de las adenopatías, que su eje corto sea mayor de 15 milímetros. Si vamos a usar lesiones óseas, líticas o mixtas, estas deben tener una masa de partes blandas porque lo que vamos a medir es la masa de partes blandas. Y es preferible usar lesiones sólidas, aunque los criterios RECIS no descartan la posibilidad de usar lesiones quísticas. ¿Y qué son lesiones no medibles? Pues toda lesión tumoral menor de 10 milímetros, en el caso de las adenopatías que su eje corto esté entre 10 y 15 milímetros, y también la enfermedad tumoral leptomeningea, ascitis, derrame pleural o pericárdico, linfangitis o lesiones blásticas, y lesiones con tratamiento local previo como radioterapia o técnicas ablativas como radiofrecuencia. También nos definen lo que es una lesión diana. Y lesión diana es cualquier lesión medible, recordemos, diámetro mayor de 10 milímetros o adenopatía con eje corto mayor de 15 milímetros. Lo ideal es que sean representativas de todos los órganos y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir las lesiones diana porque siempre vamos a comparar sobre las lesiones que hemos elegido. Por ello, pues no es necesario elegir el tumor primario si este tiene unos contornos irregulares o mal definidos y va a ser difícil de medir. Podemos elegir hasta 5 lesiones con un máximo de 2 por órgano. Y la suma del tamaño de esas lesiones diana corresponde a la carga tumoral total del paciente. ¿Y cuáles lesiones son no diana? Pues todas las medibles que no usemos como diana, ya que tenemos un límite de 5, y todas las no medibles. Entonces, por ejemplo, en este paciente con cáncer de pulmón, podemos usar como lesión diana el tumor primario, o esta adenopatía paratraqueal derecha que tiene un eje corto mayor de 15 milímetros, o la metástasis adrenal, o la masa de partes blandas de esta lesión lítica external que es perfectamente definible. La suma de estas lesiones corresponderá a la carga tumoral total. Y este paciente puede tener otras lesiones no diana, como por ejemplo esta adenopatía que tiene un eje corto mayor de 10 pero menor de 15 milímetros. Entonces, cuando desaparecen todas las lesiones diana y el eje corto de todos los ganglios patológicos es menor de 10 milímetros, hablaremos de respuesta completa. Respuesta parcial cuando hay una disminución de al menos un 30% en la suma de diámetros de las lesiones diana, tomando como referencia el estudio basal. Enfermedad en progresión, cuando las lesiones diana hayan aumentado un 20% y haya un aumento absoluto mayor de 5 milímetros, tomando como referencia el NADIR. En el caso de lesiones no diana, cuando haya un aumento significativo de las mismas y si aparecen nuevas lesiones. Cualquier situación entre respuesta parcial y enfermedad en progresión es enfermedad estable, y si la lesión está presente pero es muy pequeña para medirla, pues se le asignará un valor por defecto de 5 milímetros. Hay muchas webs y apps gratuitas que nos hacen esta valoración, este cambio en el porcentaje del tamaño de la carga tumoral, y por ejemplo, pues esta de Radiology Tutor es buena, pero hay otras muchas. Además, la mayoría de los equipos ya tienen en su software de postproceso integrados programas para valorar este cambio tumoral. Por ejemplo, en este paciente, pues elegimos como lesión diana el tumor primario. La traducción no es muy apropiada, esto no es objetivo, sino es diana, y no destino corresponde a lesión no diana. Entonces le decimos que esta es lesión diana y que corresponde a un tumor. Este otro nódulo también, lesión diana 2. La adenopatía, lesión diana 3, lesión diana y es un ganglio linfático. O esta metástasis adrenal, diana 4, y la diana 5, este implante peritoneal. Entonces, la suma del tamaño de todas estas lesiones va a corresponder a la carga tumoral, que en este estudio basal es de 143,5 milímetros.
En los estudios siguientes vamos a comparar lesión a lesión. Esta es la diana 1, aquí ya la hemos comparado, por eso tenemos 2 medidas y un tic, y vamos comparando el resto, la diana 2, la diana 3, la 4 y la 5. Y obtenemos una tabla en la que tenemos los valores de la carga tumoral en el estudio basal y en la primera evaluación, que ha pasado de 143,5 a 117,8 milímetros, lo cual supone una disminución del 17,91%. Algunos software incluso nos sugieren a qué corresponde esto, que en este caso sugiere enfermedad estable, y lo validamos porque es correcto. Pero la valoración RECIS en una sola medida, en un plano, tiene ciertas limitaciones. Va a ser difícil que detectemos cambios menores de 2 milímetros o cambios asimétricos, y esto induce que haya una gran variabilidad intra e interobservador. Se podría solventar haciendo una valoración volumétrica, que es un método muy reproducible, con pocas discrepancias interobservador y que va a detectar más cambios y en plazos temporales más cortos que la medida unidimensional. Por ejemplo, este paciente que de agosto de 2016 a diciembre pasa de 19,4 a 15 milímetros, esto corresponde a una disminución del 22,68%, es decir, seguiría en enfermedad estable. Pero si hacemos una valoración volumétrica, vemos que este tumor sobre todo ha disminuido en el diámetro craneocaudal, con lo cual la medida unidimensional no representa realmente la variación. Si hiciéramos una valoración volumétrica, veríamos que ha disminuido en un 61% y la respuesta ya sería una respuesta parcial. Pero la valoración volumétrica también tiene limitaciones. Va a ser difícil segmentar algunos nódulos de forma o bordes irregulares y esto puede inducir resultados discrepantes, y además sigue siendo una valoración morfológica frente a otras técnicas, con lo cual va a tener dificultades para diferenciar entre fibrosis y tumor viable y para valorar la respuesta en tratamientos que no disminuyen el tumor, sino que lo que inducen el tamaño del tumor, sino que lo que inducen es una necrosis. Entonces, en la propia presentación de los criterios RECIS se plantean si ya sería el momento de cambiar de la valoración anatómica a la volumétrica o a la funcional, mediante técnicas como el PET-TAC o técnicas que valoran la perfusión de las lesiones. Pero ellos mismos dicen que la disponibilidad es escasa, que faltan estudios de validación y que en un futuro se podrá añadir o sustituir, pero de momento seguimos con la medida unidimensional. Otra limitación que tiene, que quiero hacer hincapié, es el hecho de que algunas lesiones, al ser tratadas, no solamente tienen necrosis, sino que cavitan. Y los criterios RECIS nos dicen que una lesión sólida que cavita, tenemos que seguir midiéndola con el diámetro mayor de la lesión. Así, en esta lesión, si es sólida y ha cavitado, tenemos que seguir haciendo esta medida y sabemos que realmente esto no representa la carga tumoral porque aquí dentro no hay nada, no hay tumor. Entonces, se ha propuesto como alternativa medir solo el componente sólido, es decir, excluir la cavitación. Por ejemplo, este paciente que de mayo a agosto pasa de 45 a prácticamente el mismo tamaño, pero tiene una cavitación muy significativa. Si solamente tenemos en consideración el tamaño, la lesión estaría en enfermedad estable. Pero si tenemos en cuenta la cavitación y lo excluimos, la respuesta correspondería a una respuesta parcial. Que conozcamos esta limitación es importante, pero de momento no se ha aceptado esta variación y tenemos que seguir haciendo la medida en el diámetro mayor. ¿Qué pasa con el mesotelioma maligno? Pues el mesotelioma maligno, por el patrón de crecimiento tan peculiar que tiene este tumor, se crearon unos criterios propios que se llaman MRECIS. Crece, como sabemos, en forma de un engrosamiento focal, multifocal y de forma circunferencial, y entonces debemos considerar toda la masa tumoral como una lesión única. Una única medida no va a representar la carga tumoral ni las variaciones de tamaño, y no podemos utilizar el diámetro mayor porque va a ser difícil de determinar por ese crecimiento circunferencial. Entonces lo que hacemos es que medimos el grosor tumoral de forma perpendicular a la pared torácica o al mediastino. Elegimos 3 niveles separados 1 centímetro entre sí y en cada uno de ellos hacemos 2 medidas, de tal manera que obtenemos 6 medidas y la suma de esas 6 medidas corresponde al diámetro de una lesión diana. Las zonas de medida tienen que tener una interfase nítida entre el tumor y el tejido sano. Tenemos que elegir áreas reproducibles, se miden con ventana de partes blandas y no se debe incluir el derrame pleural. Es muy importante grabar dónde hacemos estas medidas para poderlo medir siempre en los estudios sucesivos en el mismo nivel y orientado de la misma manera. De hecho, yo recomiendo que grabemos todas las lesiones diana en todos los casos, porque así, si no lo hacemos nosotros o lo hace otra persona, el siguiente estudio sabe dónde se ha medido y qué se ha medido. También en el caso del mesotelioma, por su crecimiento circunferencial, vamos a disminuir el tamaño mínimo de carga tumoral aceptable de 10 a 7 milímetros, porque no es lo mismo la carga tumoral de un tumor que crece de forma circunferencial que de uno que crece esférica con el mismo grosor. Si existen otras lesiones diana, las vamos a incluir exactamente igual, con los criterios RECIS 1.1,
con los mismos criterios de respuesta, y si está tratado con inmunoterapia, pues adoptamos los criterios IRECIS que ahora veremos. Entonces, así es como tenemos que medir un mesotelioma. Se eligen 3 cortes separados 1 centímetro entre sí, y en cada uno de ellos hacemos 2 medidas del grosor de la tumoración perpendiculares a la pared torácica o al mediastino, que tenga una interfase nítida entre el tejido sano y el tumor y que sean reproducibles. Y la suma de estas 6 medidas corresponde a la carga de una lesión diana. Bueno, ¿y qué hacer con los pacientes que están tratados con inmunoterapia? Pues se crearon unos criterios inicialmente en 2009 para pacientes tratados con inmunoterapia en el caso de melanoma, con una medida bidimensional de múltiples lesiones, y esto era muy difícil de hacer de forma adecuada y se olvidó, y al final lo que se ha creado, lo que se ha desarrollado son las guías IRECIS en el año 2017, que son las que se siguen actualmente. Yo les aconsejo que revisen la página de la Organización Europea para Investigación y Tratamiento del Cáncer, porque tiene muchos ejemplos en PDF que se pueden descargar de forma gratuita sobre cómo aplicar los criterios IRECIS. De hecho, algunas de las diapositivas que les voy a mostrar están sacadas de esta página, que está totalmente en abierto. Entonces, ¿qué es lo que no cambia entre la valoración IRECIS y la valoración RECIS? Pues no cambia la definición de lesión medible y no medible, de lesión diana y no diana, los criterios de medida de las adenopatías, el cálculo de la suma de diámetros, y tampoco cambia la definición de respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable y enfermedad en progresión. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues cambia qué es lo que hacemos cuando aparecen nuevas lesiones, que en RECIS 1.1 se considera enfermedad en progresión. También cambia el tiempo de respuesta tras enfermedad en progresión. Entonces, cuando aparece progresión, que recordemos, es un aumento de las lesiones diana mayor del 20%, con un aumento absoluto mayor de 5 milímetros, tomando como referencia el nadir, o un aumento significativo de lesiones no diana o aparición de nuevas lesiones, en estas circunstancias siempre tenemos que confirmar la progresión. Y esto es porque existen pseudoprogresiones. Las pseudoprogresiones es que tras iniciar el tratamiento, las lesiones tumorales aumentan de tamaño por una respuesta inflamatoria, pero si seguimos con el tratamiento, estas lesiones van a disminuir de tamaño y esa disminución se va a mantener en el tiempo. Entonces, ¿cómo manejamos las lesiones nuevas que aparecen en un paciente tratado con inmunoterapia? Pues en RECIS 1.1 son criterio de enfermedad en progresión, pero en IRECIS no. Lo que hacemos es que las volvemos a clasificar en medibles y no medibles. Y las volvemos a clasificar en diana y no diana. Pues con las nuevas lesiones diana hacemos una nueva suma de diámetros, igual con los mismos criterios, hasta un máximo de 5,2 por órgano. Y esa suma de diámetros no se incluye en la suma de diámetros original, sino que se establece una nueva suma de diámetros que valoraremos en estudios posteriores. Y las nuevas lesiones no diana también se tienen en consideración y se van a clasificar como tales. Entonces, cuando hay una enfermedad en progresión en un paciente tratado con inmunoterapia, se considera enfermedad en progresión no confirmada. Y lo que tenemos que hacer es repetir un estudio a las 4 semanas para ver si sigue aumentando y confirmamos la progresión o si se trata de una pseudoprogresión. Vamos a verlo con un esquema. En el punto temporal 0 tenemos una situación y en el punto temporal 1 lo que ha ocurrido es que las lesiones diana han aumentado un 20% y el paciente entra en enfermedad en progresión. Pero como está tratado con una inmunoterapia, inmediatamente adoptamos los criterios IRECIS y sería una enfermedad en progresión no confirmada. No dejamos de tratar al paciente, seguimos tratándolo y le hacemos un control a las 4 semanas. A las 4 semanas, en nuestro ejemplo, las lesiones diana han disminuido un 20% respecto al basal. Por lo tanto, esta enfermedad de progresión no confirmada no se confirma, se olvida y el paciente entra en enfermedad estable. En el siguiente control, las lesiones diana han disminuido un 30% respecto al basal y entonces entraría en una respuesta parcial. En el siguiente control se mantiene la situación y el paciente sigue en respuesta parcial. Y en el siguiente control resulta que ha aparecido una nueva lesión y además las lesiones diana han aumentado un 20% con respecto al nadir. El nadir en este momento era aquí, con lo cual el paciente vuelve a entrar en enfermedad en progresión no confirmada. ¿Vale? De tal manera que después de la primera enfermedad en progresión no confirmada, el paciente ha entrado en enfermedad estable y en respuesta parcial. Y en este punto temporal 5, que vuelve a progresar, no sería una confirmación de la enfermedad en progresión porque ha ocurrido después de que el paciente haya entrado en enfermedad estable o en respuesta parcial. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a tener una enfermedad en progresión no confirmada que tenemos que volver a confirmar en 4 semanas. ¿Y cómo confirmamos la progresión? Bueno, pues después de una
Enfermedad en progresión no confirmada, ya sea por un aumento de lesiones diana de más del 20%, por un aumento inequívoco de lesiones no diana o porque aparezcan nuevas lesiones, se confirmará cuando en el siguiente control haya un aumento de las lesiones diana mayor del 5%, mayor de 5 milímetros, o un aumento inequívoco de lesiones no diana, o las nuevas lesiones también hayan aumentado o aparezcan nuevas lesiones. Cualquier combinación de estas situaciones nos confirmará la progresión. Por tanto, después de una enfermedad en progresión no confirmada, tenemos que hacer un control a las 4 semanas y el paciente puede cumplir criterios de enfermedad estable, de respuesta parcial o completa, y entonces esa enfermedad en progresión no confirmada se ignoraría y seguiríamos tratando y valorando al paciente hasta que volviera a progresar y entonces tendríamos una nueva enfermedad en progresión no confirmada que tendríamos de nuevo que volver a confirmar. Recordemos que la enfermedad estable y respuesta parcial y respuesta completa se comparan siempre con el estudio basal, mientras que la enfermedad en progresión se compara con el NADIR. Y el NADIR puede ocurrir, puede o no ser el estudio basal y puede ocurrir antes o después de la enfermedad en progresión no confirmada. Entonces, ¿cómo confirmamos progresión? Pues a las 4 semanas de la enfermedad en progresión no confirmada, cuando en el siguiente control, a las 4 semanas, las lesiones diana originales aumenten más de 5 milímetros, cualquier aumento de lesiones no diana o las nuevas lesiones que habían aparecido, las nuevas lesiones diana aumenten más de 5 milímetros o cualquier aumento de las nuevas lesiones no diana. Y por supuesto, si aparecen otras nuevas lesiones, cualquier situación de estas nos confirmaría la progresión. Así, por ejemplo, en nuestro paciente que tenemos una segunda enfermedad en progresión no confirmada, en el siguiente control han aparecido nuevas lesiones y además las lesiones diana han aumentado más de un 20%, por lo que tenemos ya una enfermedad en progresión confirmada. Y todo esto es por las pseudoprogresiones que he comentado. Si, por ejemplo, este paciente, que es un cáncer de pulmón tratado con avelumab, en el estudio basal tenemos esta lesión diana que en el siguiente estudio ha aumentado 5 milímetros, que corresponde a un 30%, y entonces entra en enfermedad en progresión no confirmada. También tiene una serie de ganglios, que son lesiones no diana, pero que también han aumentado. Volvemos a hacer un control y vemos cómo esa lesión ahora ha disminuido, también los ganglios, disminución que se mantiene en el tiempo. Estas son las pseudoprogresiones. Entonces, como conclusiones, necesitamos una uniformidad de criterios y esto nos los da la valoración RECIS 1.1, que sigue una medida unidimensional. Es muy importante elegir bien las lesiones diana. Tenemos la posibilidad de utilizar en un futuro la valoración volumétrica, que tiene mayor sensibilidad en los cambios de tamaño. Tiene como limitación que sigue siendo una valoración anatómica frente a valoración funcional con otras técnicas, que posiblemente se incorporen en el futuro. Cuando se revisen los criterios RECIS, muy probablemente se tenga en cuenta la cavitación, pero de momento seguimos como estábamos. Con respecto al mesotelioma, tiene su forma peculiar y propia de hacer la valoración, con 6 medidas perpendiculares a la pared torácica en 3 niveles distintos, es decir, 2 medidas por nivel. Y con respecto a los criterios IRECIS, siempre es necesario confirmar la progresión a las 4 semanas por pseudoprogresiones y las nuevas lesiones que vayan apareciendo se van a definir como nuevas dianas, nuevas no dianas y se van a incorporar a una I suma propia de diámetros. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.